¿Cuántas veces ha usted oído, me duele la ciática, me atraviesa por aquí, sale hasta la pierna, sobre todo cuando me levanto, más bien me siento, me levanto o viceversa? Muchísima gente comentando cuánto puede doler. Bueno, hoy por eso trajimos al doctor Francisco Gutiérrez justamente para examinar este tema y además, lo más importante, doctor, cómo ponerle fin. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Quizá antes de entrar al dolor, digamos, del nervio ciático, doctor, cuéntenos cuál es la función del nervio ciático, que a lo mejor no la tenemos clara. Sí, pues bueno, el nervio ciático es un nervio sumamente grueso. Está compuesto de varios nervios pequeños que van formando un gran nervio, como se ve en la imagen, y va al final a ser un haz de nervios que recorre toda la pierna hasta abajo. Tiene funciones motoras y funciones sensitivas. Al ser un nervio de un trayecto tan largo, pues es muy vulnerable a que todas estas zonas de la pierna pues puedan doler. Ahora, ¿cómo podríamos describir ese dolor del nervio ciático para no confundirlo con cualquier otro dolor que podamos tener en la espalda baja o en el coxis o más abajo, verdad? Exacto, hay que diferenciarlo, porque una cosa es una lumbalgia, que es el dolor en esta zona de la espalda, y otra cosa es la ciática o la lumbociática. Sí. El dolor de lumbar, la lumbalgia es el dolor en la espalda pura. En cambio, cuando se asocia al dolor de la pierna es cuando hablamos de una lumbociática, que son dolores distintos, porque son dolores ya ardorosos, quemantes, que la persona ya lo siente como un dolor que es distinto al que está usualmente acostumbrado, ¿verdad?, a sentirlo. Que tiene como hormigueos también en todo el trayecto de la pierna, y hay algunos que les llega hasta los dedos de los pies. Hasta tan abajo, porque popularmente, y no sé, bueno, doctor, en su experiencia, ¿verdad? Mucha gente dice popularmente, tengo atravesado un palo que me viene desde aquí, me atraviesa, ¿verdad? Los glúteos y me llega hasta abajo. Es así como lo siente y describe la gente. Claro, porque aquí en el glúteo es la zona donde más le molesta al paciente. ¿Por qué? Porque cuando nos sentamos o nos levantamos, esa es la zona donde más se tensa el nervio. Imagínenselo como un cable. Y ese cable pues tiene un trayecto determinado, pero si tiene alguna zona prensada, a la hora de sentarse el paciente, el dolor comienza en esta zona del glúteo, de la nalga, y comienza a bajar y a bajar y a bajar, y puede llegar hasta la parte inferior, ¿verdad? Talón, dedos, etcétera. Ahora, si analizamos el porqué del dolor del nervio ciático, ¿a qué se debe, doctor? Bueno, se supone que más de un 90% de la gente va a tener en algún momento una ciática. O sea, una ciática no quiere decir de que haya algo malo en nuestro organismo. Lo malo está cuando esa ciática no revierte, cuando se queda y se queda en el tiempo, ya padecemos de eso repetidamente. Okay. El problema está cuando ese tipo de dolores comienza a ser recurrente, es cuando hay que sospechar de que haya algo en la columna. Como vimos, viene de nervios que vienen de la columna. Ese montón de nervios forman el ciático. El problema está, por ejemplo, cuando hay un disco herniado que comprime una de las raíces nerviosas. Esa es una de las causas de ciática, que es la causa que hay que sospechar cuando el paciente está con ese dolor muy severo, muy recurrente, no alivia con nada. Ok, entonces podríamos, perdón doctor, decir que el nervio ciático nos puede doler porque se inflamó, pero igualmente puede ser pasajero. Exacto, esos son los casos en que hay que sospecharlos cuando las personas no alivian. Okay. Pero todos hemos tenido en algún momento una ciática por algún esfuerzo, un estironazo. Bueno, en mi caso, por ejemplo, no sé, porque lo he oído que le ha pasado a muchas mujeres con los embarazos, que también el nervio ciático puede de alguna manera inflamarse. Por el peso, ¿será? Exacto, porque vea que aquí no necesariamente tiene que haber una hernia. Con solo el peso de la persona, aumentando de peso, comienza a presionar los discos, y esos discos pueden presionar un poquito el nervio, ya sea por el peso del paciente o porque hizo un esfuerzo, alzó una caja muy grande, muy pesada, o hizo algún trabajo de gimnasio, pues tal vez al que no estaba adecuado, o al que todavía no estaba preparado su acondicionamiento, y eso puede llegar a empujar un poquito los nervios en los discos y presionar el nervio, y le puede dar una ciática al paciente. O muchas personas, recuerden, como vimos en la imagen, el ciático tiene un recorrido muy largo. Entonces, aquí hay un ligamento que se llama ligamento piriforme, que no necesariamente puede darle la ciática por una hernia, sino que el piriforme está contracturado y prensa el nervio, porque es como un túnel. Digamos que aquí viene el ligamento y el nervio pasa por abajo. Entonces, si este ligamento, que es como un musculito, se contrae, pues va a presionar el nervio también. Entonces, son las ciáticas que la gente puede tratar con terapia física, con analgésicos, con un poco de reposo. Antes de entrarle de lleno, digamos, a cómo tratarlo, doctor, ¿cuáles podrían ser las personas más vulnerables frente a una inflamación del nervio ciático?
Bueno, esto está en relación mucho a la edad, ¿verdad? Por supuesto, entre más edad tenga la persona, pues más vulnerable es al disco enfermo, a los cambios en la columna, que es un proceso de envejecimiento totalmente natural. Sin embargo, pues bueno, hay factores de riesgo. Por ejemplo, el paciente con sobrepeso es un paciente que tiene todo el riesgo, ¿verdad?, de desarrollar una ciática. Ahora lo estamos viendo mucho en jóvenes que están haciendo pues los ejercicios de alto impacto. Sí. Quieren hacer lo que ya hace gente de 3 años, 4 años en el gimnasio o en el box que le llaman ahora, ¿verdad? Y al no estar todavía adecuado su cuerpo, pues pueden tener lesiones en la columna. Ahora, mencionamos nosotros hace un momento las mujeres embarazadas, pero ¿podríamos hablar también que el sobrepeso pudiera ser un factor de riesgo, doctor? El sobrepeso es uno de los grandes factores de riesgo, es el principal. De hecho, mis pacientes siempre que comienzan con una ciática, lo primero que les recomiendo es baje de peso, porque ese es el tratamiento número 1. La mayoría de gente bajando de peso logra descomprimir su columna de manera natural, sin tener que llegar a una intervención, ya sea quirúrgica o un bloqueo. Ahora, ¿qué pasa con las personas que permanecen mucho sentadas? ¿También se quejan de que esto podría alborotar si tenemos algún tipo de inflamación? Sí, está muy en relación, por supuesto, al tipo también de silla y tipo de equipo que tengan. Como ves, el nervio viene recorrido por toda la parte dorsal de la pierna. Entonces, si tiene muchas horas sentado, que lo vemos mucho en secretarias, en algunas maestras que pueden estar sentados mucho tiempo, de ahí pues comenzarán a tener una presión, especialmente en la zona del piriforme, que es donde comienzan a tener la ciática. Entonces, ¿cuál es el alivio de ellas? Cuando, doctor, me levanto y el dolor me comienza a aliviar. Está dado por una compresión directa del nervio. Ahora, ¿cómo podríamos, digamos, en el momento que tenemos esa señal del dolor, ¿verdad? ¿Cómo reconocer o cómo distinguir? Usted ya lo dijo bastante claro, pero sería importante para ver a quién recurro y si lo primero que tengo que hacer es tomarme un antiinflamatorio, si eso sería lo correcto o no sería lo correcto. Ok. Estamos acostumbrados de que el analgésico es el antiinflamatorio, ¿verdad? Sí. Todo el mundo, para cualquier dolor, va a tomarse un antiinflamatorio. Exacto. Siempre vamos a recurrir a antiinflamatorios. Realmente, un dolor de ciático no es en la mayoría de los casos una inflamación, es un dolor neuropático, es un dolor por un nervio. Entonces aquí funcionan mejor los analgésicos puros, que son desde la acetaminofén común y corriente, subiendo a la codeína, la oxicodona y llegando, bueno, pues hasta morfina. Normalmente con tramal y esos medicamentos pues son bastante efectivos. Y los antiinflamatorios son de rescate. ¿Cómo reconocemos cuando hay algo que ya usted dice, tengo que consultar? Bueno, normalmente las ciáticas tenemos derecho a tenerlo por un par de días. Es lo habitual. Días sería lo lo habitual, lo razonable. Sin embargo, se habla que una persona no requiere ir más allá y estudiarse cuando ese dolor no pasa de las 2 semanas. ¿Cuáles serían los exámenes que usted mandaría, doctor? Digamos, si ese dolor no me pasó ya en una semana y estoy recurriendo al especialista. Bueno, habitualmente la primera opción es hacer una sesión de un ciclo de terapia física para ver si el paciente recupera. Porque hay gente que sola no recupera ni con analgésicos. Entonces recurrimos a las terapias, a mejorar los tratamientos y a un mejor esquema. Y si el paciente mejora, pues bien. Si no mejora, ahí es donde tenemos que recurrir a los estudios. El estudio gold estándar para poder valorar si el paciente tiene o no tiene una hernia de disco o algo que amerita una operación es la resonancia magnética, que es el estudio que vamos a dar una imagen prácticamente igual a lo que estás viendo aquí, en secuencias de blanco y negro, pero que bueno, obviamente con el entrenamiento adecuado nosotros podemos diferenciarlo. Y esa es la que nos va a determinar si corresponde, porque recuerde que todo el mundo tiene discos enfermos, es un proceso de envejecimiento normal. Ahí es de examinarlo bien, entrevistarlo bien, tomarse el tiempo en esa parte, porque de acuerdo a lo que el paciente sienta, si el dolor viene por la cara anterior del muslo, por ejemplo, y no por la cara dorsal, uno tiene que pensar en niveles más altos en la columna. Entonces, si vemos algo abajo, no tiene una relación directa. Mientras que si va por la pierna, la típica ciática, tenemos que buscar especialmente en las vértebras que son la L4 y L5, y L5S1, que son como las vértebras, los segmentos, estos discos, este y este, son los segmentos más vulnerables a tener herniación y son los que más frecuentemente vemos enfermos. Y en ese caso ya atacarían la hernia, digamos, ¿con tratamiento o con cirugía? Existen varias opciones. Lo ideal en columna siempre es no la toque. Ojalá no tocar. Sí, eso es lo mejor que puede tomar uno de decisión. Lo que pasa es que hay gente que, bueno, ya se nos sale totalmente, ¿verdad? No es lo mismo una hernia de este tamaño a que veamos esto así. Sí, claro. Ya eso nada lo va a recuperar. Existen opciones quirúrgicas y opciones no quirúrgicas. Lo ideal es empezar con las no quirúrgicas. Si no es una hernia grande, existe un sistema que se está utilizando ahora que se llaman bloqueos. El bloqueo se hace llevando una aguja bajo visión directa y se llega a la porción
del nervio, a la salida del nervio, no dentro de la columna. Y ahí se ponen unos materiales en la salida de esa raíz nerviosa que son analgésicos. Como que lo duermen, doctor. Exacto, es un analgésico que lo duerme, entonces inmediatamente va a sentir un alivio y además va un esteroide que si lo que tiene el paciente es una pequeña hernia con una inflamación, el esteroide lo va a desinflamar, lo va a ir poco a poco recuperando y puede ser que el paciente, pues esta inflamación, esa radiculitis, ¿verdad?, secundaria a la hernia, la vaya a recuperar. Y ya casos de hernias grandes o problemas de que no como esto, sino que una vértebra se desplazó sobre la otra, o cuando hay déficit, es decir, que el paciente tiene el problema de que el pie no lo puede hacer para arriba o no lo puede hacer para abajo o tiene debilidad para esos movimientos, ya la cirugía está indicada de forma primaria, no hay otras opciones porque ya son emergencias. Ahora, doctor, en principio, digamos, si no necesitáramos la cirugía, si pudiéramos tratar, básicamente ahí sí sería con medicina, ¿o sería con qué tipo de nuestros medicamentos? aliados, Sí, ¿cuáles son los nuestros aliados aliados en más este caso? importantes es un buen terapista físico, ¿verdad? Okay. Un terapista físico que se enfoque en la parte de columna, porque no todos tienen ese enfoque. La terapia física es importantísima porque se supone que hasta el 90% de las personas con medidas primarias, es decir, bajar un poco de peso, hacer terapia física, un ciclo de terapia física, es decir, no es que va una vez y volvió a la semana siguiente, o no volver, como hace mucha gente, no es que hice 3 y no me funcionó. Sí, un ciclo, para uno tomar en cuenta que un paciente puede llegar a operación, hay que decir que hizo 10 sesiones y que no las espacie más de 2 a 3 días entre sus sesiones, para poder decir de que cumplió la terapia física como debe ser. Porque si me dice, fui el lunes, pero es que esa semana después salí de vacaciones y volví hasta el viernes de la otra semana, se perdió el estímulo de la terapia. La mayoría de gente con una terapia bien dada, con un buen esquema de tratamiento, hay unos medicamentos también que se llaman neuromoduladores, que son medicamentos que suben el umbral de dolor. Adjuntamos esos medicamentos como pregabalina, gabapentina, analgesia y terapia física, y el paciente poner de su parte, por supuesto, pues algunos pacientes logramos sacarlos, gran mayoría se logran sacar. Ahí lo más difícil es el peso. Nosotros y el peso, es lo que más cuesta. Doctor Gutiérrez, un placer tenerlo e iniciar la semana con usted. Que pase un feliz día, doctor. Muchas gracias. Bien, Ítalo.